Hola, mi nombre es María Auxiliadora Valladares. Yo escribo poesía, escribo ensayo, escribo cuento. También soy profesora universitaria en la San Francisco y crítica literaria. Me interesa muchísimo leer la poesía ecuatoriana, hispanoamericana del siglo XX y del XXI. Obviamente, y creo que esto es algo que le pasa a la mayoría de gente que se inserta en el mundo de la literatura, lo que te lleva a la escritura es la lectura, casi siempre. Y si no es la lectura, sí es el escuchar, ¿no? O sea, el saber escuchar y el saber fascinarse con las historias que te relatan y que te cuentan. Creo que es eso, la experiencia como lectora, lo que eventualmente me llevó a escribir. Y claro, como le pasa a mucha gente también, mis primeros textitos son textos de cuando era muy chiquita, no sé, 8 años. Sí es un ejercicio cotidiano porque tengo, digamos, muchos frentes abiertos, ¿no? Entonces tengo el frente de la universidad, tengo el frente de mi propia escritura creativa, tengo el frente de mis otros proyectos como la revista Psicórax, tengo los proyectos de investigación. Entonces todo eso hace que sí, que escriba diario, quisiera escribir más poesía diario, pero también tiene que ver con que para escribir poesía tienes que tener una disposición, ¿no? O sea, como para leer poesía también la tienes que tener. Y hace mucho tiempo no escribo narrativa, aunque he estado como con la idea de algunos cuentitos en la cabeza y con ganas de volver también, ¿no? Porque de nuevo uno es lectora y muchas de mis grandes amigas son excelentes narradoras, entonces estoy leyendo todo el tiempo lo que ellas escriben en narrativa y claro, a uno se le activa esta cosita de, ay, chuta, debería volver a escribir narrativa también, ¿no? En función de tanta belleza que uno lee. Quizás la diferencia tiene que ver, en mi caso, cuando escribo narrativa es como una escritura astuta, o que se pretende astuta o que pretende desplegar cierta astucia. Con la poesía menos. O sea, con la poesía es más una cuestión, en mi caso de nuevo, ¿no? Es una cuestión como absolutamente afectiva. Es una escritura que yo produzco más con el cuerpo, con las sensaciones corporales, con los afectos, con los sentimientos. Y en ese sentido, no quiere decir que no sea una escritura inteligente como pretende ser la narrativa, pero es una escritura menos racional, o sea, menos llevada por los procesos racionales. Por ejemplo, este último libro del de Caballo y Arveja es un libro que está plagado de eso, o sea, es un libro por momentos irracional, hay imágenes ahí que no son racionales. Por eso me gusta mucho decir que ese es un libro muy deudor, digamos, de cierta estética vanguardista, ¿no? Caballo y Arveja salió en una noche, o sea, a las 4 de la mañana yo me fui a dormir y dije, les acabo de escribir un poema a mis perros. Y luego estuve trabajando 1 año y medio en ese poemario. Y es cortito, ¿no? Pero igual puliéndolo, trabajándolo. Cuando digo irracional, igual significa que hay un trabajo y un cuidado ahí, ¿no? Es quizás un impulso primario, ¿no? Que está instalado en esa irracionalidad. Hay toda una teoría, ¿no? Toda teoría psicoanalítica, ¿verdad? Que sostiene que el lenguaje está todo el tiempo fracasando. Y entonces sí y no. O sea, a mí me gusta más bien pensar que el lenguaje fracasa en algunos cometidos racionales, pero triunfa casi siempre cuando se desprende de esa racionalidad. Estoy súper contenta con este libro porque creo que es con lo que siempre todo escritor sueña. Por ejemplo, a mis manos han llegado algunos libros de Anne Carson, que es esta importantísima escritora canadiense, y claro, unos libros de objeto alucinantes. Yo decía, ay, Jesucito, ¿cuándo me tocará a mí un librito así como tan bello y tan cuidado, ¿no? Y la escritura está ahí, pero para que esos libros se produzcan hay una serie como de esfuerzos que se requieren, ¿no? Por fuera de la creación poética que fue mi cosecha, digamos, el mérito lo tiene el editor Fausto Rivera Llanes, el director de Severo Editorial. Están todas estas personas ahí que son geniales en lo que hacen y se produjo este texto, digamos, este objeto, ¿no? Tiene un valor agregado, creo. En narrativa siempre ha habido como esta intención de, a ratos, de no contar como grandes narrativas, ¿ves? No me interesa instalarme en las grandes narrativas ni escribir el gran relato, la gran novela. Me interesa prestar atención a lo que los grandes relatos más bien no suelen mirar o en lo que no suelen detenerse. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en la poesía, pensar lo animal mucho.
¿no? Ese ha sido como un leitmotiv en mi obra. Mi primer libro de poemas que publiqué en el 17 se llama Animal, justamente, ¿no? Y es una especie como de estampas o relatos, digamos, a contrapelo de las grandes narrativas. Pero claro, normalmente los grandes relatos no están instalados ahí, no se detienen en eso, no son hiperantropocéntricos. Entonces, en general a mí me interesa eso, lograr ese descentramiento, esta idea del yo que está como tan arraigada en nosotros, como en el amor, ¿no? El amor narciso a mí no me interesa, por ejemplo. El amor que sí me interesa es el amor que logra descentrarse de sí mismo, ¿no? O sea, el amor que deja de verse a sí mismo en el otro o en la otra, sacar al antropos del centro, ¿no? Entonces, claro, las temáticas pueden ser muchas, pero ese es el movimiento central, digamos, en mi escritura. En términos de la vida, digamos, así, del cotidiano, es quizás justo encontrar el tiempo para la escritura creativa, ¿no? O sea, porque estamos necesariamente abocados a producir para vivir. Al rato estás todo el tiempo produciendo y no te dejas el espacio para esa escritura. A veces también hay estos bloqueos emocionales, ¿no? Que a veces a mí, con los que sí me cuesta bregar, ¿no? A veces es difícil salir de la tristeza, a veces es difícil salir del, digamos, en términos freudianos podríamos llamar una melancolía improductiva. Luego también este es un medio bastante machista. Te puedo decir que yo he padecido, digamos, los embates de ese machismo quizás cuando era más joven. Creo que ahora tengo otras herramientas y me dejo tocar menos por eso, pero todavía los hay. O sea, todavía hay ciertos momentos en los que directa o indirectamente me siento afectada por las lógicas machistas que predominan en el ambiente literario ecuatoriano. A ver, bueno, lo primero es que lean un montón, que traten dentro de lo posible quizás seguir ciertos consejos para leer. Por ahí también buscar a alguien que te guíe un poco en las lecturas, eso ayuda full, y no tiene que ser esa persona para toda la vida, pero puede ser la persona que te ayude a entender que también las lecturas está bueno estructurarlas, ¿no? A ratos del caos también es rico y pasan cosas interesantes, pero está bueno también, si quieres dedicarte a la escritura, como estructurar a veces, ¿no? Y luego, bueno, perderle el miedo a la página en blanco. Uno a veces puede lanzarse a la escritura pensando, tengo que escribir la gran obra, la gran pieza, que tiene que publicarse ya, o sea, no, lo que escribes no necesariamente se tiene que publicar. También reconciliarse con la idea de desechar lo que uno escribe está súper bueno, de que uno tiene que también saber que sí y que no. Y a veces lo que no se publica es parte de un proceso. A ver, a mí me gusta mucho siempre recomendar a los escritores ecuatorianos. Al final se nos lee poco, creo que cada vez hay más lectores. Esta es como una generación bacán porque siento que es una generación muy interesada en la lectura, y bueno, en ese sentido, para reconocer a mis colegas, siempre recomiendo la narrativa de Gabriela Ponce o el teatro de la misma Gabriela Ponce. Escribe un teatro alucinante. Recomiendo mucho la narrativa y la obra ensayística de Daniel Alcíbar Belolio. Reconozco también la valía de escritores como Esteban Mayorga, es un gran narrador el Esteban. Asimismo Jorge Izquierdo, me gusta muchísimo como narrador. En poesía, mucho la obra del Roy Sigüenza, puedo decir que es mi escritor ecuatoriano favorito hoy. Gabriela Vargas Aguirre es una gran poeta, para mí la más importante de su generación. Andrés Villalba Begdash, Pedro Gil, Juan José Rodinás, ¿no? O sea, son nombres de escritores que están haciendo cosas súper importantes, y también yo creo que cada uno como lector escoge lo que le gusta, ¿no? O sea, para mí es súper importante darles a mis estudiantes el chance también como de tener una panorámica, ¿no? Y que ellos también puedan escoger, pero que esa multiplicidad exista me parece fundamental, me parece que es súper rico, que enriquece.